Bueno, vamos a entrarle a la discusión a propósito de la nueva normalidad a la que nos aproximamos como país. Pablo Bullosa, ¿cómo estás, Pablo? Manuel, un gusto saludarte. Gabriel Díaz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas Sergio noches. Vela, Sergio. Manuel, qué gusto. ¿Cómo te va? El caso Suecia, ¿es replicable, es tropicalizable a nuestro país o no? ¿Cómo lo ves, Sergio? Es muy difícil a estas alturas. Yo creo que se pudo haber hecho en su momento, es decir, no haber paralizado la actividad económica y haber optado por medidas preventivas. Pero aquí se hizo todo tarde. Además, hay una variable, no sé ustedes qué piensen, pero los ciudadanos suecos confían en su gobierno. Y el gobierno apuesta también a una civilidad. Hay un nivel educativo más homogéneo. Entonces me parece que el caso no es estrictamente replicable. Sin embargo, las premisas conceptuales que tomaron los políticos y los epidemiólogos suecos para proponer un modelo me parecen muy válidas. Entre otras, que el asunto no es simple y sencillamente médico. Y que además hay que apostar hacia un desarrollo de la inmunidad de rebaño, que se llama, que justamente acaba de salir la noticia que parece ser que sí se están desarrollando anticuerpos respecto de las personas, o las personas que han estado infectadas por el coronavirus han desarrollado anticuerpos. Porque ante lo desconocido aquí nos fuimos para el otro lado, ¿no? Aquí en muchas partes del mundo, ante el miedo, el pánico, todos a guardarse a su casa. Sí, pero a un costo altísimo, ¿no? Además, lo que resulta aterrador es que casi destruimos la economía cuando tenemos una inmunidad en el total de la población de muy baja. En México no sabemos porque no tenemos ni idea, los datos son un caos y realmente no tenemos ni idea, pero sabemos que debe ser relativamente baja, no tan alta como en Suecia, pongamos, y porque mucha gente se ha quedado encerrada. Y en ese sentido, si tienes un porcentaje de la población muy bajo que ha estado en contacto con el virus, cuando reabras la economía, cuando volvamos a salir, va a haber un porcentaje altísimo de gente que todavía no se contagia y vamos a tener una ola tras otra y ya no vamos a poder volver a cerrar la economía porque ya sería peor que la catástrofe. Sí. Entonces, la apuesta de Suecia es como que vamos a pagar un costo más alto que están pagando un costo más alto que el de sus vecinos escandinavos, que no europeos, o sea, Inglaterra, España están muchísimo peor que Suecia. Pero ese costo lo pagan al principio. Es feo lo que estoy diciendo, pero es un poco la apuesta. El resultado real, bueno, pues lo vamos a ver, creo que lo comentábamos hace unos minutos. A fin de año o dentro de un cierto tiempo, vamos a ver si las medidas de Suecia fueron las más sensatas. Lo que me parece insensato es que haber destruido la economía cuando tenemos una inmunidad de un porcentaje muy bajo de la población, porque vamos a tener que volver a salir y nos vamos a enfrentar al virus tarde o temprano. Digo, haberla destruido sin tener argumentos para tomar decisiones, ¿no? Un diagnóstico correcto. Y sin tener argumentos para ahí en Suecia, don Anders Tegnell, que es el ministro de Salud, goza de una reputación y de un respeto entre la sociedad increíble. Muy creíble para empezar. Y gran confianza, cosa que nuestro subsecretario acá no las trae todas consigo. Pues no. No si las cifras que él da, luego se confunde, luego lo dice la otra, etcétera. Y hay una confianza, lo que decía Sergio Vela es cierto, ¿no? La densidad institucional que tiene Suecia, la credibilidad que tienen los ciudadanos en las autoridades en los ciudadanos y los ciudadanos entre ellos mismos, claro, hace posible este modelo sueco que, bien lo dijo Anders Tegnell, ¿no? Este modelo va a ser una premisa que creo que sí es exportable y debe ser aceptada por todo el mundo. Las condiciones de confinamiento no son sostenibles en el mediano plazo. Y creo que esa premisa sí la podemos adoptar. Sí, porque todos. ¿qué va a pasar cuando haya otra ola de contagio? A ver, porque saldremos y esa curva que dicen que ya se aplanó, pero no se ha aplanado, o por lo menos no con la estadística, el pues modelo va a ir para arriba otra vez. No es exportable, estoy de acuerdo con Sergio, pero quizás sí es tropicalizable, por lo que decía Pablo, ¿no? Debimos de haber tomado ciertas medidas que tomó Suecia, ni confinó del todo, ni abrió del todo. Es decir, fue un modelo que hizo sus riesgos, hizo sus apuestas, y creo que es el que mejor librado va a salir al final. Porque vio el problema en su complejidad. En su complejidad. No lo vio como un solo factor. Y no lo vio con miedo, Sergio. Jamás lo vio con miedo. Pero fíjate, es interesante porque hay coordinación entre las autoridades y sus ciudadanos. Sí. Aquí no hay coordinación ni entre las autoridades, ya no digamos de las autoridades con los ciudadanos, No, y además, o de los ciudadanos con los ciudadanos. Nuestro un sistema federal bastante
golpeado en este momento por realidades políticas que son bastante evidentes, hay aún más descoordinación. Yo incluso sostengo, no sé si esto sea compartido o no por ustedes, o sea tema de debate, que el hecho de que se estén anunciando las medidas de reapertura o reactivación cuando supuestamente estamos todavía en el pico, me parece que es tanto como decir ya no sabemos qué hacer. Ahí va el problema y está lleno de contradicciones, porque además el documento o las reglas de reapertura, otra vez volvemos a la ininteligibilidad. Porque una buena parte de los empresarios, de los ciudadanos, pues no entienden bien qué onda, y con toda razón, porque les van cambiando las decisiones o se las van matizando cada 24 horas, así todos los pronósticos han fallado. Es muy complicado entenderlos. Y ahora, además, son reglas, pero no son reglas porque son de adoptación voluntaria. Ojalá fueran de adoptación realmente voluntaria de las personas, pero son reglas de adoptación voluntaria por los gobiernos estatales y municipales. Eso es lo malo. O sea, si realmente empoderaran a las personas, pues fantástico, pero a quien está empoderando el gobierno federal es a los gobiernos de los estados y a los municipios, y está simplemente diciendo, bueno, pues esto ya no quiero que sea mi responsabilidad, ahí les va y a ver qué pasa, ¿no? Sí. Claro, fíjate, circula por ahí un meme muy chistoso que está el doctor López-Gatell diciendo, la próxima semana alcanzaremos el pico máximo. Dice, lea esto cuando quiera. Exacto. Aplica en cualquier momento. Aplica en cualquier durante momento. Las últimas 8 y es semanas. que eso es cierto, ¿no? Cuando no hay esa confianza, esa credibilidad. Para empezar, México está encarando el problema con una sociedad dividida, con dos tendencias aceptadas, es decir, con el gobierno dividido. Lo que en la mañanera se dice, se contradice en la nocturna, y no hay un discurso unificado. De tal manera que la ciudadanía dice, bueno, me pongo el cubrebocas, no me lo pongo, es obligatorio que me quede en casa, no es obligatorio, entonces salgo. En cambio, en el modelo sueco, pues la confianza es que, a ver, tú te vas a proteger solito, tú verás si sales o no sales bajo tu propio riesgo. Pero yo sí insistiría, se trata de una sociedad con un nivel educativo bastante homogéneo. Y ese es un problema que tenemos nosotros en México, que la desigualdad educativa es terrible. Es decir, hay muchísima gente que por ignorancia llegó a suponer que el virus ni siquiera existía, que era una tontería. Y eso no es más que una señal de ignorancia. Sí. Bueno, claro. y las medidas que hemos tomado contra esta pandemia van a aumentar esa disparidad educativa, porque los que tienen internet y tienen libros en su casa y tienen padres preparados, pues van a despegarse de los que no tienen internet, no pueden seguir educándose, etcétera. Pero yo quisiera volver sobre el aspecto pragmático. A ver, no habiendo vacuna, no habiendo tratamiento, me parece que el caso sueco es el más elocuente. O sea, es que la otra es quedarnos guardados hasta que aparezca. Y además, como dijo el ministro, pero ahí es donde nos falta imaginar algo mejor para México. Es decir, yo creo que también... Pero tropicalizar a lo mejor algunos... Sí, porque pues decía alguien un poco bromeando, de cualquier manera el distanciamiento social en Suecia ya existe. Es decir, la gente no se da abrazos, no se da... No solo eso, en Suecia más del 50% de los hogares vive una sola persona. En más del 50%. Ahí ya traían una curva... Si estaban en el distanciamiento social. No podemos adoptar un modelo tal cual, pero debemos adaptarlo, debemos adaptar la experiencia de otros lugares. Incluso los suecos decían, para horror de nuestros vecinos, se referían justamente, como decía Pablo, a los vecinos escandinavos, a Dinamarca, a Noruega y también el caso de Finlandia. Tenemos más muertos ahora, pero como va a reabrirse y van a repuntar las cifras de gente que va a fallecer, vamos a hacer las cuentas en su momento. E incluso decía, nos caía muy bien que el Reino Unido adoptara el mismo modelo y era hacia donde iba, pero la presión de los políticos y de la sociedad fue otra. Entonces volvemos a un tema que estuvimos discutiendo también la semana pasada. ¿Qué riesgo implica cualquier voluntad autoritaria en estos momentos en los cuales debemos ver la complejidad del problema y actuar con sensatez? Y en ese sentido, nos encaminamos a la reapertura, ¿no? O sea, ya nos dijeron, el 18 de mayo arrancará en algunos municipios donde se Manuel, pero permíteme nada más decir una cosa. Dice la regla, y el 17 les diremos, a más tardar el 17 les vamos a decir se puede el 18. Porque no queda claro, a ver, qué municipios son. No puede ser. Hay contradicciones también ahí, no queda claro si realmente no hay contagios
o no hay contagios detectados. Porque no hay pruebas, pues sí, ¿no? Porque no hay pruebas. Pero estamos ya en esta ruta y han denominado esto una nueva normalidad. ¿Puede haber una nueva normalidad? ¿Qué tan normal puede ser la normalidad a la que saldremos? Es que hay que inventar nuestra propia normalidad. Yo creo que no deberíamos estar aspirando a volver el 18 de mayo o en una fecha específica a lo que teníamos todavía en diciembre del año pasado. Eso ya no va a existir. Hay que actuar prudencialmente. Tenemos que actuar no solo con prudencia, sino con imaginación. Tenemos que crear nuevas cosas, nuevas realidades. Pongo un ejemplo. Si los restaurantes van a estar abiertos a un límite legal de una tercera parte, necesitas que permitir que saquen mesas afuera, que el exterior se comparta más. Necesitas imaginar nuevas realidades para que puedan emplearse las personas. Necesitas redirigir parte de la gente, parte de las pequeñas empresas a las cosas que vamos a necesitar. Ya lo hemos visto, estamos todavía importando hasta cubrebocas. O sea, pero cuestión tan elemental. Cosas, o sea, a lo mejor alguien dice, a ver, me da confianza, me gusta ese restaurante, pero me daría más confianza llevar mis propios cubiertos. Claro, pues que sea válido. Por eso es lo que tenemos que imaginar nuevas maneras de hacer. Si el mendigo virus amenaza y se queda, como dicen algunos, por un tiempo y a lo mejor se vuelve estacionario, no podemos volver a ninguna normalidad. Vamos a tener que recrear condiciones sociales, políticas y económicas que vayan haciendo una nueva normalidad. Es decir, pero así como que si hubiéramos dormido en febrero y despertado en junio, no. La normalidad. ¿Cómo construye una sociedad un proceso de normalidad? O sea, ¿cómo se normalizan las cosas? A través del tiempo. Es decir, esto de decir que a partir del día de mañana o dentro de 2 semanas hay una nueva normalidad es un despropósito. A ver, la normalidad es producto de la acumulación de prácticas, de hábitos, de conciencias, etcétera. Entonces, no se puede hablar de una nueva normalidad. Eso es un dislate conceptual. Pero bueno, digamos, hay un oxímoron. Entonces, bueno, de lo que se trata en este caso, simple y sencillamente, decir, bueno, hay una reapertura de actividades que estuvieron suspendidas, se va a retomar en la medida de lo posible una vida cotidiana y vamos a ir construyendo la normalidad en función de las circunstancias. Con base en los hábitos nuevos. Imagínate los partidos de fútbol sin público. Lo que dice Pablo es muy importante. La imaginación debe jugar un papel importante. Es que no solamente es adaptar y no solamente es vivir con miedo, es crear cosas adaptadas a esta nueva circunstancia, pero no necesariamente traídas de otros lugares o recortes de la realidad anterior, sino que hay que imaginar las cosas nuevas que podríamos hacer. Tenemos que reentrenar y reeducar a muchísima gente a hacer más cosas digitalmente de las que antes se hacían. Sí. Así es, o sea, hasta la vida en las oficinas va a tener que reimaginarse. Bueno, lo estamos haciendo. En los estadios de fútbol, no sé en los conciertos cómo vaya a ser dentro de poco, pero en los estadios de fútbol, a ver, en la Bundesliga alemana que arranca este fin de semana, pues habrá retratos, carteles de las personas del público, simulando que hay aficionados cuando... ¿Eso qué normalidad es? Y habrá también de hooligans. Pero es que quizá pueda ser la normalidad. ¿Quién le va a vender las cheves en ese estadio? No puedes construir una normalidad así. Bueno, y luego también hay otra cosa interesante en esto que dice Sergio, de que no es por decreto. Es cuando la gente se acostumbre, cuando nadie puede decretar cuándo se acaban las cosas. Es cuando realmente la gente vive sin el miedo. Esa va a ser nuestra Pero estamos en un punto de quiebre histórico. Es decir, la sociedad como la vamos a conocer, como se la vamos a platicar a las futuras generaciones, que ese es todo otro debate. ¿Quién va a contar esta historia y cómo se va a contar la historia? Pero la sociedad como la conocíamos antes, ¿será ya? Habrá un cambio, distinta? Pero creo que no podemos vaticinar qué va a suceder. Porque corremos el riesgo de empezar a pronosticar y errar profundamente, porque hay demasiadas variables que no se han despejado. Y además puede haber otras pandemias de otros bichos. Lo que tenemos que aprender es a resistir esto. Lo que ha sido muy interesante, volviendo al caso sueco, es que se habló con la verdad. Es decir, las cabezas médicas y los políticos, viendo el problema con la complejidad que tiene, dijo, va a haber un número enorme de personas que van a ser transmisoras. Casi todos van a ser portadores del virus. Y va a haber más muertos que en otros lugares. Se dijo,
Y no es que no tenga un valor la vida humana, es que hay que hablar con la verdad. Y me parece que lo que han hecho los gobiernos por doquier ha sido mentir, ocultar, negar, matizar, tratar de darle a las distintas poblaciones pues, como diríamos en mexicano, atole con el dedo, o tratar de no decir las cosas, no llamar las cosas. Es que parecen estar tomando lo inédito. Hay gente que te dice, ¿para qué quieres pruebas? Lo importante es salvar vidas. No, a ver. Que los gobiernos traten a los ciudadanos como niños es verdaderamente indignante. Pero va a ser un cambio histórico, como decías tú, pero yo creo que déjame decírtelo de manera más pomposa, va a ser un cambio de época, va a ser un cambio epocal. La historia va a recordar esto como a partir del coronavirus, a partir de la gran pandemia, que cambió la sociabilidad, cambió las relaciones cara a cara, cambió las relaciones con el gobierno, aumentó las presiones autoritarias de los gobiernos, puso tentaciones en la sociedad que no estaban a flor de piel, pero que las vino a sacar. Y entonces el comportamiento de la sociedad, como dice Pablo, va a ser una construcción de una nueva actitud sobre la cual no hay libro de texto. Ahora, no hay. Pero más que vaticinar sobre la marcha. Sí, más que vaticinar, lo que debíamos tener es cuidarnos de no cometer errores que podrían ser todavía más costosos. Claro. Por ejemplo, oyes muchas voces hablar de que esto debe marcar el fin de la globalización. A ver, señores, la peste negra, la gripe española, todas las epidemias antes de la globalización ya mandaban gente en todo el mundo. Eso no nos va a proteger en absoluto. Al contrario. Sí se murió, con la peste negra del siglo XIV, sí se murió entre la tercera parte y la mitad de la población europea en 3 años. Sí. Sí. Bueno, claro, por eso, pero y no había la influenza española. Y en cambio, 25 millones. Todavía comparada con la influenza española, hoy sabemos, por lo menos, que existen los virus. Sí. Sabemos muchísimo sobre el virus. Claro, en la gripe española no sabían ni que existían los virus. Pero déjame sacar mi aire peninsular. ¿Por qué española si empezó en Francia, Pablito? Bueno, no. Esa es una ignominia. En Estados Unidos y llegó a Francia por la expedición. Es española, es interesante, se llama española porque los países estaban en guerra y ningún gobierno quería hablar con la verdad. Así es. Y el único gobierno que no estaba en guerra era España, y entonces se podían publicar acerca de la enfermedad que estaba matando a todo el mundo. Los otros gobiernos hicieron censura porque estaban en guerra. Oigan, le seguimos la próxima semana. Por favor. Pablo, gracias. Manuel, muchas gracias. Manuel, qué gusto. Gracias a usted por vernos. Es viernes, por fin es viernes. Buen fin de semana. Pásenla muy bien. Soy Manuel López San Martín. Nos encontramos el lunes a las 10 de la noche en esta República MX.